este curso que se refiere a la obtención y mantenimiento del registro de los partidos políticos. Vamos a hacer lo mismo que hacíamos ayer, que era una exposición verbal con un soporte en una presentación que tengo por escrito. Y les recuerdo que quedamos que ustedes iban a intervenir fundamentalmente en la sesión para que tengamos una sesión mucho más ágil y divertida, por supuesto, y más interesante para todos. Entonces les suplico tener sus cámaras apagadas y sus micrófonos prendidos para que no se vicie el sonido y estas cosas. Entonces, si no hay ninguna pregunta por parte de ustedes, voy a dar inicio, por favor, en este momento. Me llama la atención que nomás hoy somos 8 participantes y un servidor, lo cual pues va como que en decreceso, en descenso, ¿verdad? Decíamos ayer los requisitos para obtener el registro como partido político por parte de una agrupación política, y también quedamos de ver el día de hoy casos que se han presentado y mencionábamos entre ellos el caso de México Libre. ¿Tienen algún comentario sobre esto? Quedamos que ustedes iban a ver de qué se trataba el tema. ¿Sí? Ivonne, ¿tienes algún comentario, por favor? Sí, doctor. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto saludarles. Igualmente. En atención a lo que comentó ayer, me permití revisar pues algunos artículos al respecto y por lo que leí y entendí, en el caso de México Libre, la ley es muy clara al establecer que para la constitución de partidos políticos se deben realizar una serie de asambleas, contar con cierto número de afiliados, lo cual, pues la realización de estas asambleas conlleva el uso de recursos para su realización. En ese sentido, por lo que entendí, México Libre realizó sus asambleas, pero ellos utilizaron un mecanismo para hacerse de esos recursos que es como un dispositivo que se llama Clip y donde puedes pagar con tarjeta. Entonces, el INE les dijo que, bueno, si bien es cierto, está permitido recibir recursos, en el caso específico de este dispositivo Clip, no era posible identificar a las personas que aportaban ese recurso, ya que este dispositivo solo te permite conocer los 4 últimos dígitos de la tarjeta de crédito o en su caso débito, lo cual hace que el sujeto aportante no sea identificado. Y pues de acuerdo a lo que decía el Instituto Nacional Electoral, al no poder identificar a las personas que aportaron ese dinero, pues se podía presumir que fueran sujetos no permitidos para realizar estas aportaciones. Por tal motivo, al no tener la certeza de quiénes eran estas personas que aportaban, se determinó pues la no procedencia del registro. Cabe mencionar que el Instituto Nacional requirió, creo, en al menos 2 ocasiones al partido político para que pudiera presentar las documentales o las aclaraciones respectivas y así tener claro quiénes estaban aportando. Y bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias, doctor. Te lo agradezco mucho. Estuvo muy bien estudiada esa parte. Efectivamente, así fue el tema de la negativa del registro a México Libre. Ahí me llama la atención sobre esto, que el, el INE no tuviera claridad de cómo debiera hacerse esos donativos o qué instrumentos deberían utilizarse para llevar a cabo los donativos. Porque entonces podría haber sabido desde antes el partido, bueno, la agrupación política que era entonces, porque nunca llegó a ser partido político,
la agrupación política pudo haber sabido que ese no era un mecanismo que le iban a considerar válido. Y si eso hubiera pasado, se hubieran evitado estas cosas y efectivamente hubiera podido, de ser el caso, obtener su registro de este México Libre, pero al tener esa, digamos, variedad de información respecto de este mecanismo llamado CLIP, se presentó esta situación. Resulta paradójico porque ahora están estos señores Calderón usando en su momento en su defensa que era claro que había una enemistad importante entre el presidente López Obrador y Felipe Calderón desde el momento en que resultó ser ganador para la presidencia. Entonces, hacían mención de que esto podía haber sido una cuestión de carácter personal. Pero tú bien dices que estaba claramente establecido en los requisitos que había que presentar esta claridad de la información de los donantes y pues, debieron haber tenido cuidado de que esta información saliera efectivamente en este mecanismo que estaban utilizando ellos. Por lo cual, pues, ahí quedó la discusión y se perdió irremediablemente la oportunidad de obtener ese registro. Te agradezco mucho tu participación. ¿Quién más me puede decir algo sobre esto, por favor? ¿Existió alguna acción judicial que presentara a esta agrupación política para obtener el registro después de esto? Les pregunto a ustedes. ¿Sí? Zaira, ¿tienes algún comentario? Gracias, buen día. Yo tengo que el 15 de octubre de 2020 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un proyecto presentado por el magistrado José Luis Vargas, ratificó la decisión del INE y fue el expediente SUB-RAP 56-2020 y acumulado. Sí. Y efectivamente, complementando un poquito lo que decía la compañera Carla, desde el 2019, en agosto, el INE informó a la organización que estas aportaciones por el dispositivo CLIP no eran válidas. Adicional, que coincidentemente estas aportaciones de 1.060.000 pesos coinciden con fueron en los meses en que se realizó un número importante de asambleas y se obtuvo una gran cantidad de afiliaciones. Eso te agradezco mucho, también es muy puntual tu comentario, te lo agradezco. Resultado, no obtuvieron el registro y no aparecieron en las boletas y están todavía en una situación todavía no son un partido político. No sé si la agrupación política siga vigente, sigan estando unidos como asociación política, pero lo que sí es cierto es que no tienen el registro para ser partido político. ¿Ustedes saben si ya tienen si tienen una constitución interna como asociación política? ¿Alguien tendrá alguna noticia sobre esto? ¿Quién sabe cómo esté el tema? Ahí, maestro, de hecho tienen en su página un video, tiene como si fuera un partido, no sé, cualquiera de los que actualmente están, en su página está muy explicado, inclusive viene una parte de esto que hemos comentado. Estaría bien darle un vistazo. Eso es. Pues hay que tener el que tenga interés en esa agrupación política o en ese posible partido político, pues debía estar pendiente de estos documentos. Seguramente deben estar muy terminados en virtud de que ellos ya tienen experiencia de haber sido el presidente y su esposa, ¿no? Entonces, no sería justificable una omisión de algún elemento importante dentro de los documentos básicos del partido, pero en fin, bueno, de la asociación política, pues todavía no lo podemos llamar partido político. Les agradezco mucho a las dos, son muy amables.
Eh, queda pendiente en la lista política del país saber si tendrán intención de reincorporarse a la vida pública, ¿verdad? Para ver si van a reintentar constituirse como partido político, etcétera. Muy amables. También dijimos que íbamos a revisar lo del partido Encuentro Social, después Encuentro Solidario, y cómo fue que este partido perdió su registro que efectivamente tuvo y ganó diputaciones y senadurías a la luz de ese partido, y el cual fue después finalmente liquidado por no tener el número de votos adecuado, etcétera. ¿Me puede comentar algo sobre esto? ¿Alguien tuvo oportunidad de verlo? No veo mucho. A ver, Nomi, por favor. Hola, buenos días. Bueno, yo lo que vi de ese partido es que el INE hizo un dictamen en el cual explica la manera por la que el partido perdió su registro, que es por no obtener al menos el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones. Entonces están los cuadros, por ejemplo, en la presidencia, para el presidente de Estados Unidos mexicanos, el Partido Encuentro Social se quedó con un 2.7, por ejemplo, para la senaduría se quedó con un 2.4, para las senadurías de representación proporcional un 2.4 también, para las diputaciones de mayoría relativa 2.5, para las diputaciones de representación proporcional el 2.5. Eso quiere decir que entró en el supuesto de que no obtuvo el 3% de la votación. Entonces, en el acuerdo del INE, pues señalaba que no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior por lo menos el 3% de la votación emitida es una de las causas por las cuales perdería su registro. Eso es. ¿Y qué opinas de ese requisito? ¿Te parece razonable que se exija el 3% de la votación válida emitida en la última elección? ¿Te parece bajo, razonable? ¿Qué opinas? Pues yo creo que sí está bien, porque, por ejemplo, lo que vi es que del 91 al 2014 nos exigían el 2%, y que ya del 2014 para acá ya se subió al 3%. Entonces, yo creo que la verdad es que es un porcentaje razonable para hacer partidos de nueva creación, porque pues también no es algo que se conozca mucho, pero no se me hace como un mínimo. Aparte, ellos ya, para obtener su registro, pues tuvieron que hacer asambleas, ya la gente lo empieza a conocer, entonces creo que es razonable. Sí, pero además ya llevaban años siendo partido político, ¿eh? Ya tenía años ese partido y pues no cumplió el requisito fundamental del 3%. Cabe mencionar que entre el 2 y el 3% es un 50% más lo que debían de haber tenido. Ese cambio del 2% al 3%, pues fue para este partido imposible de alcanzar. Pero después de haberse liquidado el partido, se volvió a constituir un nuevo partido, un nuevo PES, con las mismas personas, los mismos documentos, etcétera. Es decir, ya en la segunda vez sí les alcanzaron los votos. Esto también llama la atención, porque de pronto ahora sí ya tenían los votos, ¿no? De una elección pasada. Entonces, en fin, se dejó muchas dudas respecto de la creación de este partido nuevamente, el Partido de Encuentro Solidario. Y quedamos, muchas gracias, es muy amable por Naomi por compartirnos esto, y quedamos de ver hoy el caso del Partido del Trabajo. ¿Alguien tuvo oportunidad de verlo del Partido del Trabajo?
Bueno, A mí me gustaría Carla. platicar un poquito antes del... Ay, perdón. Adelante, adelante. No, compañera, adelante. Yo voy después de ti. Gracias. Gracias. Bueno, compartir un poquito del partido Encuentro Social, que pues efectivamente ya en 2020 se volvió Encuentro Solidario. Sin embargo, en el caso de Michoacán, actualmente vive. El 30 de diciembre acá el Consejo General le otorgó el registro en sesión extraordinaria mediante acuerdo IMCG 289. Ese no me Se preocupa le el otorgó número. el registro. Se le Como otorgó partido el local. registro como partido local, efectivamente, únicamente. Eso es muy interesante que lo hayas mencionado. Te agradezco también la atención de haberlo podido checar en las redes donde lo hayas visto. Carla, por favor. Gracias, doctor. Quería comentar algo sobre lo que pronunció la Sala Superior respecto de la pérdida de registro del Partido Encuentro Solidario. Me permito acotar la sentencia en algunos puntos específicos. El primero era que la Sala Superior hizo un análisis respecto del 3%, que es un requisito fundamental para continuar con el registro de los partidos políticos, y dijo esta Sala Superior que ese requisito no está disponible para interpretación, que se debe cumplir a rajatabla y como va. Otra parte es que este partido, en su impugnación, refería a que por el contexto de la pandemia se había visto afectado en este proceso de constitución y también en las votaciones. Y otra parte también fue que, no sé si recuerdan que este partido estuvo entre los que impugnaron para obtener su registro. En ese sentido, su registro pues se dio posterior a la fecha que establece la ley. En ese sentido, el partido decía, es que a mí no me entregaste los recursos como a los otros partidos desde fecha tal. Entonces, a mí me pones como en estado de indefensión porque yo no he podido realizar todas las actividades que los demás sí. Entonces, no se estaría hablando de una equidad en la contienda, según el partido político. La sala superior le contestó esos agravios que en primera instancia la pandemia, pues sí, si bien es cierto, afectó, pero se tuvo una participación del 52.66. Entonces, pues sí afectó, pero de forma general a todos los partidos. Y respecto del financiamiento público, le dijo que pues no podían darle de forma retroactiva los recursos, Claro. ya que el registro pues se dio a partir de una fecha y a partir de esa fecha es cuando el partido político se puede considerar un sujeto de prerrogativas, derechos y obligaciones. Otra parte también que refiere la sala superior es que los partidos políticos deben de ejercer los recursos con la finalidad de allegarse y de darse a conocer con la ciudadanía para obtener votos que puedan hacer que continúen con su registro. Y por último, la sala superior refiere también que el INE analizó todos los argumentos que hizo valer el partido político, sin embargo, no había lugar a ellos. Bueno, esa es mi intervención, doctor. Gracias. Te lo agradezco mucho, Carla. Es muy completa y muy atinada. Me parece interesante en el caso del partido, porque ahí hay la presencia de una agrupación de alguna naturaleza, que es la feligresía, digamos, de la religión que está desarrollando ese partido. Pues están presentes, por supuesto, todos los posibles miembros de esta religión, digamos, que mantenía este partido, y de pronto desaparecieron, ¿no? O sea,
Y también, no sé si habría que ver a este grupo de personas como el equivalente de un sindicato, digamos, que por lo tanto no estuviera permitido para estos efectos. En fin, eso a mí me dejó muchas dudas, pero en fin, ya está, y ahí está el partido y ahí va. Espero que si tiene muchos afiliados, que estos encuentren su camino político a través de este partido. Yo la verdad no le veo demasiado futuro al mismo, pero a ver cómo les va en la siguiente elección, ¿verdad? No tengo ninguna información en este momento de cuál fue su resultado en la elección que acaba de concluir en el mes de junio, para ver cómo va el partido en sus números. Pero vamos a ver cómo les pinta el futuro, ¿no? Muchas gracias por tus comentarios. Y ahora vamos a ver el tema de el Partido del Trabajo, el PT. Decíamos que en 2015 tuvo diferentes litigios, presentó solicitudes, incluso impugnó en una elección en la que había ganado el mismo partido. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea sobre esto? ¿Alguna información? Zaira. Gracias. Bueno, yo me encontré que desde 1990 ha perdido 2 veces el registro. La primera fue en 1991, donde obtuvo el equivalente a 1.5%, y lo requerido era en aquel momento 2%. Posteriormente, en 1993, ya logra constituirse de nuevo. Y bueno, básicamente lo que lo hizo ganar, porque después de todas las impugnaciones, pues se había dado por perdido. Sin embargo, con la elección extraordinaria si no me equivoco, ahorita no me acuerdo, de Aguascalientes, fue que pudo recuperar su validez. Únicamente fue esa elección extraordinaria lo que le permitió seguir. Y pues esto fue después del procedimiento SUCRAP 756-2015, donde ya la sala superior dice que ya se queda como inaplicado, lo referente a la pérdida del registro, ya que con estas elecciones pues alcanza Alcanza el registro. Gracias. Eso es. Muchas gracias. Ese partido tiene una historia de litigios muy interesante. A ver, Blanca, por favor. Gracias, doctor. Bueno, yo creo que una de las situaciones que ha permitido que muchos de los partidos que aún continúan es porque han tenido una coalición o de algún otro partido pequeño. En este caso, por ejemplo, del Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, exactamente en Aguascalientes, Movimiento Ciudadano y el PRD lo apoyaron mucho para que no perdiera el registro en la elección del 2015, creo, algo así. Entonces yo creo que parte de la situación de muchos de los partidos que están aún todavía es el que han estado apoyados por otros partidos pequeños para poderse mantener dentro de los partidos nacionales, ¿no? Gracias. Esto es. Oye, nada más quiero puntualizar que el hecho de estar en coaliciones no les califica para tener mayores votos. Es decir, el partido debe mostrar sus números independientemente de estar en coalición o de actuar sobre las elecciones, ¿no? Sí, claro, pero me imagino que dentro de la misma situación o de la perspectiva que puedan tener, los acuerdos a los que pueden llegar dentro de las cúpulas de partido pueda ser en un momento dado que toda la campaña política de esa coalición
se pueda ir a un solo partido para que éste tenga su mayoría, ¿no?, de votación. Considero que pueden haber muchas formas para apoyar a un partido dentro de una misma coalición para poderse sostener. Entiendo perfectamente que tienen que alcanzar ese porcentaje de votación cada uno de los partidos para poder sostenerse. Sin embargo, creo que siempre esas alianzas los ayudan a catapultarlos de alguna manera, políticamente, socialmente, a través de las campañas electorales, ¿no? Eso es. Te agradezco mucho tu comentario. Pues este partido mostró muchas muchas cosas interesantes. A ver, Ulises, por favor. Se le fue. Telma, por favor. Gracias, buenos días. ¿Qué pasó? Bueno, respecto a lo que comentaba sobre el Partido del Trabajo, en el que cuestiona los resultados en el que fue ganador. Uh-huh. En este alegaba una causa de nulidad de la votación recibida en la casilla. Pretendía que al dejar de contarse aumentara en automático su porcentaje de votación para alcanzar el 3% exigido. De hecho, fue una situación inédita. Sí, eso dicen los medios, efectivamente. Fue una situación inédita y, pues, en fin, lo atendieron, creo que lo atendieron bien desde el punto de vista jurídico. El litigante, no sé quién sea, pero lo hizo muy bien porque su misión era mantener el registro de alguna manera o de otra, y a base de juicios muy complejos lo consiguió, ¿no? Ese es un caso interesante y es un partido que está otra vez en las boletas y no sé realmente cuántos afiliados tenga, pero es un partido que está ahí y ahí seguirá mientras no se le demuestre alguna cosa en contrario, ¿verdad? Ulises, por favor, ¿estabas diciendo algo? Sí, perdón, se desconectó. Únicamente para comentar que recientemente tuve la oportunidad de leer la sentencia emitida por la Sala Superior, es la SUPRAP 756-2020, en el que el Partido del Trabajo impugnó el acuerdo del INE por el que declaró la pérdida de registro como partido nacional. En ese caso fue porque no tomó en consideración el INE los resultados, únicamente tomó para declarar la pérdida de registro los resultados obtenidos en las elecciones ordinarias, sin tomar en cuenta que todavía existían pendientes elecciones extraordinarias, por lo que en ese sentido la Sala Superior declaró revocar el acuerdo y pues ordenar al INE que mantuviera en estado de prevención, me parece, al Partido del Trabajo, para que se tomaran en cuenta los resultados de la elección también obtenidos en la extraordinaria. Únicamente ese es mi comentario. Eso te lo agradezco mucho, es interesante. Y creo que este partido nos permite a los observadores aprender muchas cosas. Primero, que no hay argumentos pequeños. Todos son muy eficientes. Todos pueden ser muy útiles. Porque ante un partido puede presentar 5 agravios, por ejemplo, y con que uno de los 5 sea acertado, gana el asunto. ¿Me explico? Entonces creo que los que somos observadores externos de este partido podemos encontrar que hay miles de cosas que pueden ser utilizadas en una controversia judicial electoral para obtener el triunfo de cualquier asunto. Y nos lo demostró el PT sin duda, porque hasta impugnaron 16,000 cosas, pero tenían una visión muy clara de lo que querían, que era mantener su registro. Entonces, de pronto hasta
repito, hasta impugnar una elección que habían ganado, en la cual habían sido triunfadores, con el objeto de que los números les alcanzaran en otra calificación. Entonces, creo que fue una labor que debe ser plausible para el abogado que lo haya presentado. No sé si para el partido, pero para el abogado sin duda, que lo hizo de una forma muy, muy eficaz y muy ingeniosa. Gracias por tu comentario. Pues ya tenemos ahorita, bueno, veíamos que hay otros partidos que perdieron su registro, como el partido Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México, etcétera, que son partidos chiquitos que surgieron y desaparecieron. A mí me llama la atención el Redes Sociales Progresistas, porque si no me equivoco es el partido que estaba impulsando la maestra Elbester Gordillo, ¿es correcto? Entonces, siendo que ella tenía, bueno, que tiene o le queda todavía un nombre que de alguna manera causó una atracción importante para este partido, pues finalmente no obtuvo los votos necesarios y pues, perdió su registro. Aquí estaríamos hablando de la presencia de un sindicato, el sindicato de maestros que estaba ahí apoyando a la profesora, por supuesto, de una forma importante, y no les alcanzó para llegar al famoso 3%. Entonces vemos como el 3%, que se ve muy chiquito, 3%, es va a ser un requisito garrafal en ciertas circunstancias de los partidos. Pero en fin, ahí vamos, la van librando y no veo que haya algún otro partido de estos que esté a punto de perder su registro, pero con que tengamos presente la lista, los partidos que están ahorita vigentes y los que han ido perdiendo su registro, nos damos cuenta de que existe un cambio muy importante de las circunstancias. El 3% del padrón electoral pues puede verse poco, pero es importantísimo el 3%. Vaya, un 0.5% es muy importante, porque es que hay partidos que han obtenido o mantenido su registro por ese 0.5%, que eso debe ser muy importante. Los partidos grandes, tradicionales, se van eliminando unos a otros para mantener su registro. No tienen mayor problema por ejemplo, digamos, un partido como el PRI no tiene mayor problema para mantener el registro del 3%. El PAN tampoco lo tiene. Por supuesto que el partido Morena, pues ahí va también, pero es un registro muy interesante, muy radical ese 3%, y el tribunal se ha pronunciado por el principio de no ceder a este número. Es un número que es un número, y cualquier porcentaje que se acerque al número, pero no sea el número exacto, pues no tiene efectos, lo cual me parece una decisión magnífica del tribunal verlo de esa manera. Que no se dé mayoría de razón por estar cerca del número. Lo importante es tener el número. Si no se tiene, pues no hay ni qué hacer. Yo diría que no hay ni qué discutir. En fin, entonces creo que haya resultados el Tribunal Electoral. Esperemos ver próximamente, en siguientes controversias como estas, la misma claridad y definición del tribunal en pro o en favor de una posición determinante y no nada más un acercamiento al requisito, ¿verdad? ¿Ustedes han pensado crear un partido político nuevo? Les digo porque veo que hay muchas mujeres aquí en la sesión
la cual las felicito, se los agradezco mucho, pero es el momento de las mujeres para la política en México, ¿eh? Tal pareciera que es el momento en el cual las mujeres tienen mayor fuerza histórica en nuestro país en materia política, lo cual me da muchísimo gusto y las felicito por esa circunstancia y las invito o las conmino a que participen en esta materia también, todas, en el desarrollo y creación de partidos políticos que tengan, que aprovechen a su favor el apoyo que se está dando en nuestra cultura política y jurídica en México a la presencia de las mujeres en la política. Aprovechenlo y háganlo valer, y de aquí van a sacar cosas muy buenas, se los aseguro. Entonces sería interesante pensar en un partido no feminista, pero sí un partido que esté más, que vea más a las mujeres promedio de nuestro país, que son en posiciones muy importantes, para tomar toda esa experiencia y esa fuerza que ha conseguido el género femenino en la consecución de intereses comunes y de la obtención de apoyos políticos. Creo que sería muy interesante ver un partido nuevo que se creara con la idea o con la bandera muy dignamente conseguida de la unión de las mujeres, ¿no? No veo que haya mucho interés, pero les aseguro que pronto va a surgir un partido de estas características en México y ustedes se van a haber quedado con las ganas de verlo constituido algún día, ¿eh? Sería muy interesante verlo. ¿Por qué en México seguiremos todavía discutiendo cuestiones de paridad de género, que son en el mundo más civilizado, son cuestiones que siguen estando vigentes en todos los países? Ahí está vigente esta cuestión de la mujer en la política y no acaban de ponerse de acuerdo muy bien cuáles son las características de esta situación de la mujer en la política, pero sin duda tiene mucho que ver con la capacidad de obtención de apoyos, de votos. Entonces yo las conmino a que traten de pensar en la integración o consecución de un partido político que tenga estas banderas, porque hasta ahorita hasta donde yo veo, los partidos políticos que están en las boletas el día de hoy, no se ve la presencia de ninguno que tenga a la mujer como una prioridad en su integración y en su desarrollo como partido político. ¿Usted tiene han visto algún partido en México que tenga esas características? Sería muy interesante que este partido existiera, porque tiene de antemano el apoyo de grupos muy importantes, estarían en favor de este nuevo partido, y no me refiero solamente a la presentación de candidatos mujeres, sino al desarrollo y creación de un partido por y para las mujeres. ¿Me explico? A ver, Carla, ¿tienes algún comentario? A ver, venga. Sí, doctor. Más o menos con esas características que usted comenta, yo he escuchado de un partido político local de Oaxaca que se llama el Partido de Mujeres Revolucionarias. Ese partido tenía como fin postular el mayor número de mujeres. No era exclusivo de mujeres, pero ponderaba la posibilidad de que ellas pudieran acceder a los cargos, ¿no? Le daban preferencia a las mujeres antes que a los hombres. Y más o menos tenían esa línea política. Eso es, fíjate que me parece interesante. No podemos decir que en primer lugar no podría recibir solamente a mujeres, ¿eh? Ningún partido político puede hacer esta distinción. Solamente mujeres, no podría ser así. Pero sí darle la importancia que estás mencionando al hecho de no ser revolucionarias o sea, un partido que se aboque a la creación de candidaturas políticas a partir de mujeres
para las mujeres y entre las mujeres, ¿no? Que sean de todos las características posibles como de ocupación, etcétera, y no se tenga un partido femenino olvidado de los grupos que integran al grupo femenino, que son las mujeres que están en sus casas, que están trabajando, que están atendiendo a sus hijos, etcétera. Muchas de estas características que las han llevado a tener a veces una estigmatización que no es cómoda ni adecuada, pero que por lo tanto está olvidada también en materia política. En fin, sería muy interesante verlas a ustedes algún día en estas boletas y esas cosas. Eso sería muy, muy dignificante, muy interesante. Ojalá veamos esto pronto. Respecto de las mujeres en la política. ¿Algún otro comentario que me puedan hacer, por favor? Edgar, vamos a ver si tienes algún comentario para que no nos quedemos avasallados por las mujeres en esta presentación, sino que haya también algún comentario masculino en cuanto a este asunto. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días a todos, compañeras. Sí, como usted lo menciona, es muy interesante la incursión de las mujeres en la política, y también es muy plausible, puesto que pues se les han dado todas esas oportunidades. Comentarle que aquí en Michoacán hay un partido político local que tiene la intención de registrarse, en el cual, la idea es apoyar a los grupos vulnerables, como puede ser la mujer, como puede ser los grupos de LGBTTIQ y más, y esa es la bandera que está tomando el partido, el partido que se quiere constituir. Eso Gracias. es. Muchas gracias, te agradezco mucho tu comentario. Jorge Luis, ¿tienes algún comentario? Sí, doctor. Bueno, básicamente platicar un poco acerca de mi experiencia personal, que muchas veces los partidos políticos de reciente creación se enfocan mucho más en la capacidad, que además es lógico, en la capacidad para organizar sus asambleas distritales o estatales, como si realmente lo más difícil fuera conseguir el registro. Y vamos, sí que es difícil, pero creo que es mucho más difícil mantenerlo. Y de esto platico desde la experiencia que tuve yo como trabajador de un partido político de reciente creación en 2015. Y era muy deplorable ver la poca capacidad que había dentro de su burocracia para poder cumplir con los mandatos constitucionales, como era la distribución de los recursos, las actividades por las que había que reportar o responder a la fiscalización, etcétera. Y bueno, eso evidentemente pues lo que redunda es que sean partidos que nacen y mueren por su propia debilidad. Y es precisamente por eso, porque además otro de los incentivos perversos que creo yo que tiene este proceso de constitución de partidos políticos es el hecho de los recursos públicos, porque a final de cuentas, pues para poder organizar asambleas, esas asambleas cuestan, y hay muchas personalidades que lo que buscan es recuperar esa inversión, por llamarla de alguna manera, y entonces hay mucha pelea por los recursos. Ese partido en el que yo estuve cerca tuvo algún problema que tuvo que ser disuelto en tribunales sobre quién debería tener el control sobre las cuentas de ese organismo, pero creo que no es el único, y bueno, me parece que es una cuestión bien interesante porque justo redunda en la falta de profesionalización, ¿no? Insisto, a veces es más fácil, aunque insisto, no sea fácil, generar 200 asambleas que poder organizar eficazmente a un partido político de trascendencia nacional. Pero bueno, esto, muchas gracias. Te agradezco mucho por tu participación y efectivamente, con lo que refieres, confirmamos que negocios grandes e interesantes como negocio, pues puede ser un partido político. Un partido político tiene enormes ingresos
reciben muchísimo dinero de recursos públicos y después no saben ni qué hacer con él en ocasiones, ¿no? Y vemos historias en México de diferentes partidos políticos que han sido familiares o clubes de amigos, digamos, que reciben una cantidad enorme de dinero y que después no saben ni qué hacer con él y piden su registro y quedan a deber el dinero, ¿verdad? Pero sí es un negocio muy interesante viéndolo desde el punto de vista del negocio. Es muy interesante el negocio de un partido político. Es un error verlo como un negocio porque tiene otras virtudes adicionales a la del negocio, pero hay quien lo ve así y han sacado dinero por generaciones de un partido político, ¿no? Es increíble que Jorge Luis, por favor. Sí, justo, yo creo que es una cosa que podríamos discutir y que creo que discutiremos a lo largo de este diplomado, es la posibilidad de imaginar un esquema distinto de creación de partidos políticos, donde probablemente pues podamos hacerlo mucho más sencillo, pero reintegrar los recursos, como pasa en otros países, ex post, una vez que ha pasado el proceso electoral y una vez que efectivamente pues has demostrado que tienes esa representatividad en las urnas. Yo sé que es complicado porque implicaría moverle a todo el esquema de fiscalización, pero pues en una de esas valdría la pena. En el entendido, como lo ha declarado el Tribunal Electoral, que la capacidad de organizarse y el derecho a participar en partidos políticos, pues es un derecho de los ciudadanos, un derecho humano que no debería ser coartado. Gracias. Exactamente, te lo agradezco mucho, Jorge. Muy atinado tu comentario. Habría que tener en cuenta siempre el dinero y la política, porque van de la mano siempre, y la capacidad de fuerza económica, la capacidad de fuerza que tiene el dinero, si lo combinas con la política, se hace una bomba, ¿no? Para efectos de ganar dinero. Pero para efectos de la representación política ya no estoy tan seguro, pero en fin, esos son temas que me parecen a mí muy interesantes porque involucran dos factores importantísimos de la vida nacional, que son el dinero y la política. Si ahorita abrimos un periódico, el que sea, nos vamos a encontrar muchas notas que tienen que ver con políticos y dinero en grandes cantidades, en escándalos nacionales y, en fin, todo tipo de estas conductas que llegan a la opinión pública y derivan de un proceso fundamentalmente político, lo cual es muy lamentable en mi opinión, porque está pervirtiendo el tema de la política y de las urnas y las votaciones con la capacidad económica de los partidos que están buscando el apoyo popular, pero cómo se confunden importantemente el factor político con el factor económico. Ha resultado ser difícil de distinguir cuál va primero y cuál va después, pero tienen, sin duda, si no son hermanos, son primos hermanos, ¿eh? Son casi que la misma cosa, ¿no? ¿Hay algún comentario respecto de la adquisición y mantenimiento del registro de partidos políticos o la pérdida del mismo? Es lo que hemos visto hasta este momento. Naomi. Yo tengo una, a lo mejor no es tanto como la pérdida de registro, como mencionaba, pero ayer, por ejemplo, en sus diapositivas decía que los afiliados a un partido político tenían el derecho de que como podían entrar, podían salir. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando traen a veces como requisito el no estar afiliado a un partido político, viene el ciudadano y dice, es que yo no sé en qué momento me afiliaron, y uno lo revisa en el INE y dice, aquí está, y yo ya presenté mi escrito, y le dan como que muchas largas. Entonces mi pregunta es, ¿por qué si lo tengo como derecho, te dan tanta larga el partido? ¿O en qué momento salen que sí se afilian o no se afilian? ¿O qué sucede ahí con esa afiliación?
Bueno, es un requisito tener una base de militantes en el partido. Entonces, no cualquiera, pero los partidos políticos con frecuencia, o sea, tienen un interés siempre de tener más afiliados al partido. ¿Por qué? Porque esas afiliaciones les van a significar justificar su razón de ser, su representatividad, etcétera. Así tengo a tantas personas registradas conmigo, me están apoyando tantas personas, no simpatizantes, sino militantes del partido. Entonces, si tengo más militantes, voy a ser tomado más en serio, voy a tener acceso a otras prerrogativas, a mayores recursos, en fin, y estos son intereses que siempre están en la mesa y son muy discutidos y muy cotizados por los partidos, el tener más afiliados. Y entonces, indebidamente, como tú bien dices, frecuentemente se hacen afiliaciones ficticias. Yo sé que fulana de tal es una empresaria interesante en la zona en la que vive, y entonces la voy a afiliar al partido. La puedo presentar aquí, pues estos son mis afiliados. La señora ni siquiera se ha dado cuenta de eso, pero el partido la presume, y además de presumirla, la tiene contabilizada para efectos de adquisición de beneficios políticos, ¿me explico? Como son las prerrogativas, etcétera. Entonces, es por eso que se dan estas afiliaciones ficticias de los partidos. Que son muy engañosas, finalmente, porque el partido puede usar esos datos en su beneficio, pero no necesariamente tiene el apoyo que pretende tener, que dice tener, ¿me explico? Porque ese apoyo es ficticio. Realmente esa señora que estamos mencionando ahorita, esa mujer que estamos mencionando ahorita, no forma parte de las filas del partido. No le interesa el partido político. Le interesa más al partido tenerla a ella afiliada que a la mujer que estamos mencionando ahorita afiliarse al partido, ¿me explico? Son situaciones que dan todos los días, pero tanto hablando de hombres como de mujeres, tanto de mujeres, perdón, como de hombres. También hay muchos casos de afiliaciones ficticias de hombres a los partidos políticos, con el mismo pretexto, ¿no? O con la misma finalidad, digamos. Esto, pues, es cuestión de acudir ante el INE y presentar un recurso para que el partido me baje de sus listas, ¿no? Y es muy fácil, bueno, es relativamente fácil probar que no tengo ninguna afiliación con ese partido. Me parece interesante tu comentario, Naomi, porque pues en estas fechas parece ser que se convierte más importante el número de afiliados y sus nombres que la afiliación real de los nombres. ¿Me explico? Bueno, esto es lo que podemos decir hasta este momento. Si no tienen ningún otro comentario, daríamos por terminar la clase, pero yo quisiera que hubiera algún comentario final de alguno de ustedes, por favor, Jorge. Yo, a propósito de eso que comentaba ahorita la compañera Naomi, es que es interesante porque justo actualiza una de las causales de pérdida de registro, que es la falta de los militantes, del punto del 6%. Y pasó, me acuerdo muy bien, con la última depuración que hizo el Instituto Nacional con el PAN, que de hecho llevaba rato cerrado con los registros de nuevos militantes. Y eso lo ponía, a ver, no en peligro inminente, pero sí estaba un poco más bajo, más cercano a ese barranco, por llamarlo de alguna manera. Entonces, sí me parece interesante, sobre todo pensándolo a la luz de esta crisis de los partidos políticos en general, donde tal vez haya menos gente, digo, siempre habrá ciudadanos y ciudadanas interesados en participar en vida política, pero sí me parece que debe ser menos que lo que pasaba hace unos 10, 15 años,
donde había mucha más intensidad por hacer esto. Entonces, no sé si llega a pasar, sé que no ha pasado, pero si llega a pasar en algún momento, que alguno de estos partidos políticos pues pudiera perder el registro por esa falta de afiliados, que sería muy interesante. Gracias. Pues sí existe ese punto, y sí existe ese riesgo para cualquier partido, ¿no? Y se ha mantenido un poco como en segundo lugar la atención de esta permanencia en la afiliación de los partidos para darles una vida auténtica y verdadera. Hace un comentario muy interesante, en mi opinión, respecto a la crisis de los partidos políticos, que es una crisis mundial. En el mundo entero existe una crisis de los partidos políticos. ¿En qué consiste la crisis? Pues que los ciudadanos normalmente no nos sentimos representados por ningún partido en particular. Y podríamos o no ser miembros de algún partido, como militantes me refiero, pero los militantes difícilmente sienten representación en el partido. Es decir, el que ha votado en varias ocasiones por el partido morado, cualquiera que fuera difícilmente se siente representado como el partido morado. Con el partido morado. Entonces, esta lejanía entre el partido político y los agremiados al partido, que en un momento es importantísima. El partido que ven, te quiero tener conmigo, te busco, te procuro para que seas parte de nuestro partido, ¿no? Gente como tú nos hace falta. Y al día siguiente, nadie se acuerda de nada. Entonces, esta frialdad entre los ciudadanos y los partidos políticos, pues es nada más un fenómeno mundial, ¿eh? Y de aquí han surgido las candidaturas independientes y se han reforzado las candidaturas independientes, pero finalmente significan la crisis de los partidos políticos, que es lamentable, pero es esperable esta crisis también. Muchas gracias, Luis. Por favor, otra vez si es la mano levantada, Jorge. Perdone, ya es lo último que digo, lo prometo. Puedes preguntar 20 veces más, si no, nos quedamos. No. Es que me parece muy interesante, porque además, yo digo, salvo que alguno de los compañeros, que no creo porque somos soples, es que no encuentro muchas ventajas de estar afiliado. O sea, y lo digo como una persona que le gusta la política, por eso pues, trabajo aquí. Pero no encuentro muchas ventajas de estar afiliado. O sea, las candidaturas, que es lo más evidente, ya están en la mayoría de los partidos políticos abiertas para todo el mundo. Y cuando no, para militantes de otros partidos políticos, por no ir muy lejos. Y en segundo lugar, al contrario, te bloquea un montón de oportunidades en organismos autónomos, en fiscalías, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que yo sí creo que es un elemento que en algún momento va a tener que cambiar, a menos que, ya otra vez voy con mis ideas locas, probablemente pudiera estar vinculado a la posibilidad de participar en elecciones primarias, como se ha propuesto en algún momento, y que solo así, pues hay algunos que se interesen efectivamente en afiliarse. Pero bueno, ya, ahora sí ya lo dejo y prometo callarme, Fernando. Gracias. Gracias. Es muy interesante la pregunta de por qué me hago miembro del partido morado. ¿Por qué? ¿Qué me llama la atención ese partido? ¿Algún beneficio debo ver en la afiliación? Si no, me parece absurdo afiliarte por estar afiliado a un partido. Pero ¿cuáles serán las ventajas de estar afiliado o no? Eso es muy discutible, ¿no? Normalmente se refieren a movimientos gremiales, de los cuales sientes tú parte de ese gremio y entonces te integras al mismo partido político que tus compañeros del gremio. Pero yo estoy de acuerdo contigo y comparto contigo la opinión de que para qué ser miembro de un partido político que no te va a abrir la puerta cuando le toques la puerta, no te van a recibir, la que quieres ser candidato del partido difícilmente lo vas a conseguir. Eso es muy importante, difícilmente lo vas a conseguir. Entonces, si hacemos un ejercicio y vamos todos o cada uno de ustedes a un partido político, al que ustedes me digan,
tocan la puerta desde afuera, desde la calle, va a abrir un policía, alguien así desde adentro. Sí, dígame. Oiga, vengo a ser parte del partido. Ah, pues aquí no es la ventanilla adecuada, le van a decir. Bueno, es que la verdad es que yo quiero ser candidato del partido. Entonces, además de la sonrisa del guardia de la puerta, vamos a conseguir nada más. Oye, pues yo, no es un partido político es porque he votado siempre. Me vengo a afiliar a hacerme candidato. No, bueno, se va a reír muchísimo el policía y no nos va a abrir la puerta para entrar. No es la manera de accesar al partido político. Entonces, este es un tema adicional, es un tema que no nos corresponde el día de hoy, pero sí es muy interesante ver cuáles serán las personas que se vean favorecidas por un partido y no todos los demás. Esa revisión o selección de candidatos que está normalmente fuera de la democracia y fuera del interés de los miembros del partido, ¿a qué se debe? ¿De dónde viene? ¿Por qué mañana el partido Morado te va a llamar a ti? Oye, ven, tú sé mi candidato a presidente de la República. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué lo harían? ¿Qué verían en común conmigo o contigo un partido para verte la cara de tú eres el mejor senador que puedo tener en la República? En fin, estas cosas nos llevan a pensar tristemente en que la política está compuesta, entre otras cosas, por partidos políticos que no nos representan a nadie. Y esta es una crisis que pesa sobre los partidos políticos hace muchos años. Bueno, pues no veo que haya mucha más participación de ustedes, entonces pues vamos a declarar la clase. A ver, Naomi, por favor. Una que no sé si sea obvia, pero lo voy a preguntar. Por ejemplo, ya perdieron el registro. En este caso, el PES pierde el registro. ¿Qué pasa con sus militantes? Se quedan ya se quedan en el limbo. No, pues no tienen partido político nada más. Okay. ¿Y si se vuelve local, no se toman esos militantes? No. Si se vuelven a apuntar, como es el caso del PES, que ya lo he hecho 2 veces, el PES perdió su registro, pero conservó a la gente que se había apuntado en el partido. Siguió manteniendo contacto con sus teóricos militantes desde el principio. Y corrigió las carencias que tenía aparentemente para volver a constituirse en partido político. En esta ocasión con el nuevo nombre de Partido de Encuentro Solidario, ¿no? PES otra vez. Mismas personas, misma estructura, mismo domicilio, mismo todo. Pero de manera informal. ¿Perdón? De manera informal, o sea, nada más así como... De manera formal. De manera formal para llegar a pedir su registro. Una asociación política que llegó a pedir a pedir su nuevo registro, ¿sí? Porque tenían el mismo número de personas, en fin, tenían todo, según ellos, para volver a ser el partido político que habían sido. Les volvieron a otorgar el registro y lo volvieron a perder. Por el mismo 3% que digo todas las veces, que es una maldición el 3% para los partidos políticos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que sea bueno que haya muchos partidos políticos o que haya pocos partidos políticos? ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Que haya muchos partidos? ¿O que haya muy pocos partidos? ¿Qué creen ustedes que sea mejor para la vida política mexicana? ¿Una boleta con 20 partidos políticos? ¿O una boleta como con 8, que estamos ahorita, con 10? ¿Qué sería lo mejor? Quiero opiniones, por favor, de ustedes. Zaira. Considero que el hecho que haya muchos partidos políticos hace que al dividirse tanto el voto pueda ganar un partido con una minoría, por así decirlo, es decir, participa el 50% de la población, por redondear. De ese 50% hay 5 partidos, es decir, que alguien con el
o el 11% de la población, por ejemplo, define quién gana. Entonces, el ejemplo que... ¿realmente realmente lo eligió la mayoría? Es muy interesante esa reflexión que haces. Yo me la he preguntado también muchas veces, porque el partido del gobierno en este momento, o en el momento anterior, en fin, ¿qué representación verdadera tenía dentro de la sociedad? Si vemos un partido que llegó ahí teniendo una representación política del 8% de la sociedad, pues ese porcentaje de votos que lo llevó a ganar a obtener el triunfo en la elección, no significa que sea el partido más importante, que represente a la mayoría de la población, que tenga la mayoría de los votos del país, ¿me explico? Entonces, aquí hay diferentes estructuras que pensar para poder hablar de varios partidos. Si existe una nueva forma de creación de los partidos, por ejemplo, para buscar la segunda vuelta, ¿no? En las elecciones. Cuando un partido gana por mayoría relativa, es decir, por una minoría que es la mayor minoría que existe, entonces por lo tanto es el acreedor al cargo. ¿Es correcto que ese sea el partido político que nos represente? ¿O deberíamos tener adicionalmente otra elección para que se hagan cada vez menos los partidos y sean más determinantes o más representativas sus posiciones? Esa es mi pregunta. Yo creo que el tener muchos partidos políticos no nos beneficia a los mexicanos. Se diluyen las preferencias electorales en muchas opciones y no hay una concentración real de la voluntad nacional. A ver, Carla, por favor. Gracias, doctor. Yo también coincido de que, pues sí, entendiendo una sociedad democrática como aquella que puede decidir libremente y en el que existen opciones con posibilidades reales de ganar, me parece ya excesivo que existan, por ejemplo, aquí en Chiapas tuvimos 14 partidos políticos, entre los registrados y acreditados. Entonces ya se imaginarán una gran mesa de Consejo General, ya casi como el INE. Entonces, considero que ya estamos en un exceso. Ahora bien, otro punto de vista es de que sí, se crean muchos partidos políticos con ideologías muy distantes, pero luego van juntos en coalición, como por ejemplo aquí en el estado de Chiapas, Morena con el Verde, o sea, o el PAN, PRI y PRD a nivel local, o sea, ya entre los mismos militantes no se la podían creer. Entonces, creo que ya el discurso político está mutando a una desaparición total de las ideologías que originaron estos partidos políticos. Gracias. Eso es muy, muy interesante, esta participación, te lo agradezco mucho, Carla, porque efectivamente, cuando vemos en la misma boleta que están coaligados PAN, PRI y ¿qué dice PRD? Sí, el PRD. Sí, en una misma coalición, como que los tres tienen diferentes orígenes y diferentes ideologías. Entonces, ¿cómo podemos juntar a los tres en uno? Bueno, el chiste es que se juntaron para tener mayor representación los tres nuevamente, ¿no? Desde un punto de vista del juego político me parece interesante que hagan una unión como esa, pero ideológicamente hablando no hay ninguna semejanza entre los tres partidos, ¿verdad? En fin, pues estas cosas nos pasan. Y si llegáramos a tener un sistema bipartidista, como hay en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay el sistema, no es un sistema bipartidista, pero es un sistema que en el último momento se divide en dos, entre los republicanos y los demócratas, ¿no? Esa unión de partidos para llegar a esa minoría, pues sobresale mucho por porque podemos pensar que
eres blanco o eres negro, no hay en medio, no hay grises, ¿no? Entonces creo que es una purga de los militantes muy importante el dividirlo en 2 o en 3 partidos en todo el país. Pero creo yo que es favorable para la democracia. A ver, Yunue, por favor, te toca, ¿sí? Hola, buen día a todos. Para mí, definitivamente, el sistema que tenemos da apertura a que la ciudadanía participe. O sea, yo sí veo bien que haya muchos partidos, porque esos pequeños sectores que también quieren participar lo hacen de esta forma. Y también, si tuviéramos un sistema bipartidista, sería más difícil todavía para la ciudadanía participar en ello. O sea, yo lo veo por ese lado. Sería todo. Me parece muy interesante tu posicionamiento. ¿Alguien tiene algún comentario respecto de esta cuestión? De la importancia o no de que los partidos sean menos número de partidos que la situación actual, que somos muchos partidos, que hay muchos partidos en México, por ejemplo. Digo, pues México es un ejemplo, pero hay países en los cuales existen 50 o 60 partidos políticos, que ni siquiera saben el nombre de los partidos del junto, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Hay que tener muchas opciones políticas o más reducidas las votaciones? Me refiero con menos posibilidades las votaciones. ¿Qué opinan ustedes? Ya nos dijo Yunue que se sentiría más representada con menos partidos, perdón, con más partidos. Si me permite, más que sentirme representada, veo más activa la participación ciudadana. Perdón, eso es exactamente. Que ves más activa la participación ciudadana con muchos más partidos. ¿Será esto lo ideal para nuestra democracia incipiente? A ver, Naomi, por favor, sí. Yo creo que también sería con menos, a lo mejor no 2 nada más, únicamente al blanco y el negro, pero sí un número menor, porque luego son tantos que ni sabes ya de qué dice cada uno. Sí. Luego, por ejemplo, fulanito de tal ya salió del partido tal y abrió uno nuevo, y al fin y al cabo pues sigue siendo la misma ideología, o hasta los independientes en algún momento te dicen, sí, yo me voy por candidatura independiente, y a la mera hora pues él era de un partido, y entonces pues compartía a lo mejor no el 100% de su ideología, pero sí una gran parte. Entonces yo creo que a lo mejor al reducir la cantidad de partidos es el hecho de así son las ideologías, y no crear como todo un mundo de partidos, y a la mera hora ya ni sabes como por cuál voto que voy a hacer, creo yo. Ok, muy bien. Tenemos la mano levantada de Michelle. Hola, buenos días. Bueno, pues yo opino muy parecido con mi compañera Yunue, bueno, con Paloma, porque creo que la diversidad de partidos políticos y la cantidad específicamente sí nos da la pauta para que otras personas puedan participar. Por ejemplo, en el caso de Michoacán, yo me enteré pues por amistades que justamente estos partidos que surgieron a la vida como redes sociales progresistas, Encuentro Solidario o Fuerza por México, sí trataban en la medida de lo posible de acercarse a ciertos grupos que no eran tomados en cuenta por otros partidos, por ejemplo, por el PRI, PAN, entre otros. Y les llegaron a dar candidaturas a gente que trataba de, bueno, que realizaba todos sus procedimientos para, pues, que participaran, ¿no? Como candidatos o candidatas. Y a mí me parece que es una buena oportunidad, incluso de que no solamente de que la ciudadanía participe, sino que se incentive a conocer los procedimientos que no son solamente del lado de la ciudadanía de ir a votar, sino de cómo es realmente un procedimiento de ser precandidato o precandidata, ser candidato y todo lo que implica ello con la fiscalización, con temas de cumplimiento de requisitos, y en la medida de lo posible eso también nos da la pauta para
pues conocer otro lado, por ejemplo, a la ciudadanía. Ok, me parece muy bien tu planteamiento, te lo agradezco. ¿Hay alguien que se pueda sumar a ese mismo principio? A ver, Yunue, por favor. Perdón. Creo que lo que se podría regular sería el acceso a las prerrogativas. Eso sí sería un punto importante, pero limitar a la ciudadanía a que vote o participe con solo 2 partidos o pocos partidos no se me hace correcto. Ya que es como, quiera o no, una entrada para que esa gente, que exactamente como lo comenta Michelle, se incentive y tenga esa opción de ingresar no a un partido grande de cuadros que ya tiene una historia X o Y, que es muy selectiva realmente. Entonces, lo importante para mí sí sería regular esos accesos de prerrogativas, pero no tanto así como para limitarnos a sistemas de partidos pequeños. Sería todo. Ok, ese comentario es muy interesante. Marta, por favor, ¿nos puedes platicar ahora sí? Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno, yo opino que respecto a que se debe de haber pocos o muchos partidos políticos, creo que debe ser algo equilibrado. En mi opinión, creo que sí es bueno que haya un pluralismo político que represente a la mayoría de las personas, pero lamentablemente también considero que se ha ido perdiendo la razón o el propósito fundamental de los partidos políticos. Vemos hoy en día, como muchos compañeras han comentado, que hay un partido político y al rato se mete enseguida a otro partido político, o sea, cambian de uno a otro. Ahora sí que, como les dicen, ¿no? Andan brincando de un partido a otro. Entonces, realmente no están en un partido político por sus principios y por sus programas, como que no se están militando realmente en eso, ¿no? Entonces, creo que también se da el problema de que partidos políticos ya grandes, como que también se agarran de ahí para iniciar o registrar otros partidos políticos y están obteniendo mayores recursos públicos. Entonces, se tendría que revisar bien pues la cantidad, porque tampoco debiera prolongarse o haber un número indefinido para que se puedan estar registrando o creando partidos políticos. Esa es mi opinión. Ok. Jorge, ¿qué opinas a este respecto? Jorge. Perdón. Me movió aquí el sistema. Bien, yo también creo que son necesarios tantos partidos como la ciudadanía lo necesita. Es decir, si con 3 la ciudadanía se sienta representada, pues adelante. Pero si le dan el apoyo a 10, pues nada, tenemos que aguantar esa decisión. ¿Acaso podría ser discutible subir el umbral un punto porcentual más? No sé si hubiera condiciones para hacer eso. O incluso podríamos discutir una cosa que me parece muy relevante, ahora que estamos compañeros de OPLES, sobre esto a lo que le llamo yo la superlicencia de los partidos nacionales. Y que si bien es cierto que los partidos políticos nacionales, cuando pierden el registro, cuando no juntan el mínimo a nivel local, no participan de las prerrogativas, sí pueden presentar candidaturas. Y probablemente eso pudiera ser una cuestión interesante para no recargar los de por sí ya recargados sistemas de partidos locales que ya tienen un montón de partidos nuevos o reciente creación, y aparte con los nacionales que no necesariamente tienen representación, porque muchas veces no tenían ese 3% y no la vuelven a refrendar, o sea, siguen sin mantenerla. Entonces, exactamente. Entonces, y además, yo creo que sí provocaría y exigiría de los partidos que tengan trabajo político, trabajo de campo en las entidades federativas, para que verdaderamente luchen por esos registros y no sean solamente automáticos. Pero bueno, ese ya también es otra vez un poco de sueño. Gracias. Gracias, te agradezco mucho tu comentario. A ver, Edgar, por favor. Hola, ¿qué tal? Nuevamente buenos días para todos.
Sería interesante ese ejercicio que comentan, en el cual hubiese muchos partidos, que hubiese una sábana amplia para poder elegir los ideales que más te convengan. Desafortunadamente, vemos que muchos de esos nuevos partidos o creaciones de nuevos partidos son caprichos de políticos de otros partidos que no obtuvieron alguna candidatura, y entonces por eso se hace una célula de ese otro partido y se empiezan a crear nuevos partidos políticos. Pero sí, realmente sería interesante en el cual también se pudiera exigir que fueran acordes con sus ideales, con sus principios como partido, y que no se viera, por ejemplo, lo que comentaban hace ratito, la coalición de 3 partidos con ideales políticos totalmente diferentes, que obviamente se deja ver que lo único que buscan es el poder. Ese sería mi comentario. Eso es. Te agradezco mucho, Edgar. Pues esta es una decisión que hay que tomar algún día, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿Que haya muchos partidos o que haya pocos partidos? Yo creo que el resultado de muchos de estos partidos son, como tú mencionas, la situación de un funcionario del partido que busca una candidatura y no la obtiene, y entonces hace un berrinche, se separa y hace una célula, como tú dices, del partido, y se va con sus propios amigos para que lo apoyen a él, ¿no? Entonces aquí ya no le veo la idea de partido político, sino es una decisión de un partido. Entonces, pues esa es una gran discusión en la actualidad. ¿Qué será mejor, que haya muchos partidos o que haya pocos partidos? Y creo que lo que va ganando es la idea de que haya pocos partidos. Es una elección mucho más eficiente, es una forma de gastar recursos mucho más eficiente, pero tienen pocos partidos, pero con finalidades muy específicas, a cuando existe un claroscuro completo de muchos partidos que no representan realmente a nadie en particular, sino una especie de moda o de mancha que no se sabe bien a bien de dónde viene o a dónde va. Pero pues, no es el tema para discutir en México en este momento, pero próximamente va a ser importante tener en cuenta qué será preferible. Les agradezco mucho sus opiniones. Me parece la de Michelle Sinue me parece muy buena, de Yunue me parece una muy buena propuesta. Habría que verla con mucho más cuidado, pienso yo. Esto va relacionado con el número de agremiados que deben tener los partidos, porque mientras más agremiados se hacen estructura de más partidos, ¿no? En fin, esto está todavía por verse, a ver cuál va a ser su desarrollo, pero pues es interesante su punto de vista, por supuesto. ¿Algo más que quisiéramos comentar? Bueno, por mi parte, lo que me queda hacer es agradecerles a todos su, ahora sí, muy frecuente e intensa participación en esta sesión, que fue muy enriquecedora, por supuesto. Les agradezco que hayan tenido atención de venir, atención de estudiar los temas que expresamos en la mañana, y próximamente, seguramente en estos diplomados, voy a coincidir con ustedes en alguna otra clase. Espero que así sea. Es un grupo muy, muy, muy interesante. Les voy a platicar porque ayer nadie en toda la clase tuvo nada que intervenir. Y hoy, pues, muchos y con muy buenas participaciones, lo cual les agradezco mucho, les repito. Entonces, ojalá tengamos un grupo como este en la siguiente clase que nos toque otra vez, por favor. Les agradezco mucho a todos y espero que nos veamos muy pronto. Todas sus órdenes para cualquier cosa. Gracias a todos. Adiós.